¿Alguna vez has pasado junto a un tráiler detenido en la penumbra, con las intermitentes titilando como ojos cansados, y te has preguntado qué ocurre si ignoras a quien te pide ayuda desde adentro? ¿Qué pasa cuando el encargo del muerto no se cumple? ¿Cuando una promesa se pudre en la guantera de un camión vacío? Esta no es una leyenda para espantar niños. Es la bitácora de un hombre que quiso seguir de largo, y al que la carretera, hambrienta, alcanzó de todos modos. La cinta asfáltica a la que me refiero se estira como una vena negra entre la noche del Bajío y los bordes áridos de San Luis Potosí. Año 2013, temporada de nortes y tráileres con doble remolque cargados de grano, acero y sueños a plazos. En la Federal 57, en el tramo que cruza Matehuala, hay un punto donde la línea blanca se deshilacha, como si la hubieran rascado con uñas largas. Dicen que es porque los conductores frenan ahí cuando algo se les atraviesa. Y no hablo de animales. Nuestro protagonista se llamaba Darío Méndez, 34 años, repartidor independiente en una panel vieja con la defensa amarrada con alambre. Alcanzaba apenas para la gasolina, para la coca bien fría y los chicles de menta que pretendían esconder la vigilia de 3 días. Llevaba un pequeño envío, un sobre Manila con un reloj de bolsillo, una medalla oxidada de San Cristóbal y una hoja arrancada de una libreta de contabilidad con un nombre y una dirección escrita con tinta azul. Rosa Elena, calle Cedros 18, Santa Catarina. No era su paquete, lo había encontrado. Fue la primera noche de febrero cuando Darío vio el tráiler varado. Un Kenworth rojo con la pintura apagada por el polvo, parado de lado, a medio carril de acotamiento, luces de emergencia parpadeando con un ritmo enfermo. Lo vio, lo midió y decidió no detenerse. Aceleró. A los 100 metros, el radio CB, que nunca usaba, chilló con un crujido de estática. «Compa, ¿me copia?» La voz era grave y temblorosa, como si saliera de un pecho lleno de agua. Darío bajó el volumen y siguió de largo. No era su problema. Lo encontró de nuevo 1 hora después, en un tramo que juraría no había pasado nunca. Mismo camión, mismo parpadeo. Esta vez, sin embargo, había alguien junto a la puerta del conductor. Un hombre alto con chamarra de mezclilla y una gorra que decía Transporte Juárez. Al acercarse, Darío vio que la piel del extraño tenía un matiz cenizo, como si trajera polvo de cantera pegado a los pómulos. «¿Me hace un paro, joven?», dijo el hombre alzando algo pequeño, envuelto en un trapo, el reloj de bolsillo. «Tengo un encargo. Pa' mi mujer. Acaba de aliviarse. Y yo no llego». Darío apretó el volante hasta blanquear los nudillos. Recordaría después, con vergüenza, que primero buscó con los ojos la sombra de otro auto. Cualquier testigo que lo obligara a actuar decente. No había nadie. La noche olía a diésel y a pasto frío. «Traigo prisa», mintió. El hombre ladeó la cabeza, como escuchando algo detrás de la voz de Darío, como si hubiera una segunda voz en su garganta diciéndole la verdad. «El encargo del muerto no se niega», dijo serio. «No más es dejar esto en Santa Catarina. Rosa Elena, Cedros 18», acercó el paquete. El reloj brilló con una luz opaca, vieja, y el cristal mostró el rostro de Darío distorsionado, con los ojos más hundidos de lo que eran. «Se lo ruego». La mano de Darío no salió de la ventanilla. El motor tembloroso pidió movimiento. «No puedo», dijo y pisó el acelerador. El trailero no corrió detrás de él, pero cuando el espejo retrovisor atrapó su figura, la vio levantar el reloj al cielo como un juez levantando un acta. Y entonces el radio CB llamó, sin que nadie lo tocara. «Darío», dijo una voz que ya no era la del trailero. Era la de su padre, muerto cuando él tenía 10 años. «No te hagas el sordo». Darío apagó el radio de un manotazo. 30 kilómetros después, en un retén, un policía con los ojos rojizos por el frío le pidió que bajara la ventana. «¿Vio usted un tráiler rojo más atrás?», preguntó. Darío negó. «Bueno», dijo el uniformado, «si lo ve, no se detenga». El chofer se mató en la madrugada. Lo encontraron calcinado. El camión quedó como horno. Darío no dijo nada, pero en el parabrisas, en la esquina inferior, apareció pegado un copo de ceniza, redondo como un pétalo gris,
que no se despegó con el viento. A la mañana siguiente, Darío recibió lo que sería la primera prueba tangible de que algo en la carretera había empezado a reescribir su destino. Al vaciar la guantera para buscar una pluma, encontró el sobre Manila. Él no lo había tomado. Adentro estaban el reloj, la medalla y la dirección. La hoja olía a humedad, a metal mojado. El reloj marcaba las 3:11, fijo, aunque lo sacudiera. Debajo, con letra torpe, alguien había anotado: si no lo cumples, te cumplo yo. No había firma. Decidió reírse porque el miedo se disuelve en la risa como polvo en gasolina. Broma de los federales, pensó. Alguien me está jugando. Pero ese mismo día la Panel se negó a encender 2 veces frente a una capilla de camino. Y solo prendió cuando Darío, fastidiado, apoyó el sobre Manila en el tablero. Cuando salió a carretera, la aguja de la gasolina, que llevaba un cuarto, bajó de golpe hasta casi tocar la reserva. Miró a la medalla de San Cristóbal. Juraría que la pequeña figura tenía la cabeza inclinada hacia el reloj, como si escucharan un secreto que a él no le querían contar. Esa tarde llegó a Santa Catarina, pero evitó la calle Cedros. Cumplió su entrega real, cobró, y con el sobre todavía en la guantera, fue a buscar tacos de suadero. El taquero, hombre viejo de antebrazos velludos, llevaba una gorra igual a la del trailero. Transporte Juárez. Cuando Darío preguntó por la dirección de Cedros, el taquero dejó de mover la espátula. ¿Rosa Elena?, dijo, y su voz se hizo más pequeña. Ya no vive ahí, desde que pasó lo del volcamiento en el kilómetro 243. Su marido la venía a ver los domingos, pero ese día nunca llegó. Darío sintió que un pedazo de hielo se le clavaba bajo el esternón. ¿Y ella? Se fue con su hermana a Ramos Arizpe. Nadie supo más, pero si trae algo de él, téngale respeto. Si un trailero le pide un favor desde el otro lado, es por algo. Esa noche, en el cuarto barato que alquiló por horas, escuchó voces al otro lado de la pared fina. Risas. Una radio prendida sin señal. Y bajo todo eso, un tic-tac que venía de su guantera cerrada. Abrió, sacó el reloj. Las manecillas, rígidas, no se movían, pero el sonido era claro, nítido, como si una mitad del mundo siguiera con tiempo y la otra se hubiera detenido. El cristal reflejó el foco amarillento del techo, y por un segundo, juró que el reflejo del foco parpadeó, como las intermitentes del tráiler. El primer incidente mayor ocurrió al día siguiente. Al salir a la carretera, encontró sobre el cofre de la Panel una marca hecha con hollín y grasa. Un círculo atravesado por una línea, el símbolo que algunos viejos camioneros dibujan en el parabrisas cuando muere un colega en el camino, para que no se le suba durante el trayecto. Darío no lo conocía, pero en la bitácora del taller mecánico, a donde fue por curiosidad, el maestro mayor le mostró un cuaderno rosado con recortes. Entre ellos, un artículo de periódico de Matehuala, amarillento, con una foto donde apenas se veía el casco chamuscado de un Kenworth rojo. Volcamiento con incendio. Chofer fallecido. 2:57 a.m. Nadie había reclamado el cuerpo por 2 días. Un nombre, José Ángel Juárez. En la foto, una mano que asomaba de entre la chatarra llevaba un reloj de bolsillo ennegrecido. El maestro mecánico señaló con el mentón el sobre en la mano de Darío. No se juega con esas cosas. Darío intentó entregar el encargo a la policía, que lo recibió con muecas de cansancio. Nos llegan 100 historias así por semana, dijo el agente. Si tanto le preocupa, váyalo a dejar a Cedros o a Ramos Arizpe, pero no lo deje en la comandancia, ¿sí? No queremos cositas raras. Cositas raras como la que vivió Darío cuando, al arrancar, se encontró frente al tráiler rojo atravesado de lado a lado en la bocacalle, sin conductor, con el motor vibrando como un animal moribundo. Se detuvo, helado. El radio CB prendió solo. «Ya te dije mi dirección», dijo ahora la voz de una mujer, dulce y rota. «No tardes, por favor. Nos hace falta». Y detrás, la respiración de alguien que ya no respiraba. La escalada fue gradual y cruel. Primero fueron las apariciones del camión en lugares imposibles.
detenido a la mitad de un puente, encajado sin tocar las barandas, estacionado junto a una capilla en la que no cabía un tráiler, perfilado en el espejo de su baño como si el cristal diera a un patio de maniobras. Luego, las marcas. La línea blanca de la carretera empezó a seguirlo adentro de la ciudad, pintando una línea invisible que solo él podía ver, guiándolo, hostigándolo. Los perros se escondían al paso de su panel, y los taxistas tocaban el claxon cuando se le pegaban detrás, porque decían ver un remolque invisible arrastrándose a su estela. Y después, lo peor. El reloj empezó a latirle en el bolsillo, quemándole la piel. Donde lo apoyaba, mesa, tablero, cama, quedaba una marca circular como hecha por agarradera muy caliente. Darío, terco, trató de armar una explicación. El encargo es una trampa. Quieren asaltarme. Es una lectura que reconforta. Si hay maldad humana, hay forma de defenderse. Pero los objetos que aparecieron en su departamento no tenían lógica de ladrones. Un par de guantes de piel con olor a diésel colgando de la silla. Un mapa plegado con rutas de descanso marcadas con bolígrafo. Una fotografía quemada por la mitad de una mujer morena con las manos en la cintura, sonriendo a la cámara desde la puerta de una casa con macetas de geranios. En la parte sin ceniza, a mano, una palabra: Rosa. No fue sino hasta que escuchó la grabación de su dashcam que comprendió que no había salida por el lado de la razón. Había instalado la cámara para probarse a sí mismo que el tráiler no estaba ahí. Reprodujo las últimas horas, la carretera, la nada, el viento levantando polvo, y de pronto, sin efecto especial, sin transición, la figura del Kenworth rojo deslizándose al carril contrario, paralelo a su panel, como si lo escoltara. Pero en la cámara no había conductor, solo el asiento vacío y, aún así, el volante moviéndose solo, girando lo necesario para corregir el camino. La imagen se congeló por un segundo en el cuadro de la parrilla, y Darío vio su propio rostro superpuesto en el cromado, desencajado. La grabación se cortó ahí. Cuando rebobinó, el archivo marcaba hora imposible, 3:11 a.m., aunque eran las 6:20 de la tarde. Fue entonces que lo decidió. Llevaría el encargo a Ramos Arizpe. Hizo las llamadas necesarias. Consiguió una dirección probable gracias al taquero y a una mujer que limpiaba habitaciones en el hotel. Rosa Elena trabaja en una maquila por la salida a Saltillo. Cargó gasolina. Rezó sin convicción. Se puso los guantes de piel que habían aparecido en su departamento. Subió a la panel y por primera vez colocó el reloj sobre el tablero como si fuera un santo. La aguja de la gasolina, antes caprichosa, subió obediente. El motor encendió a la primera. Era como si el camión fantasma, satisfecho, lo dejara conducir. La carretera lo recibió con una calma siniestra. En el kilómetro 243, donde había sido el volcamiento, el aire cambió de temperatura de golpe, un frío de morgue que hizo que la ventana empañara desde dentro. En el acotamiento, unas flores secas amarradas a un poste temblaron sin viento. Darío sintió que el cinturón se apretaba solo, hasta hacerlo toser. Entonces lo oyó, no en el radio, sino encima de su cabeza, en la chapa del toldo, 3 golpes secos, metálicos, rítmicos, como si alguien hubiera subido a la panel y se afianzara para el paseo. No volteó. Mirar hubiera sido admitir que no iba solo. Entró a Coahuila al amanecer. El cielo tenía un color de vísceras lavadas. La línea blanca parecía más gruesa, más alta, como una pared baja trazada con cal. El reloj marcaba 3:11. Siempre 3:11. En el espejo el Kenworth rojo lo seguía. Y a veces, cuando el sol se reflejaba en sus faros muertos, parecía que los ojos de alguien se abrían detrás del vidrio. «Ya mero», dijo Darío, sin saber si hablaba con el ausente o consigo mismo. Encontró a Rosa Elena en una línea de producción de piezas de plástico. Ella lo miró pasar con el casco, desconfiada, como se mira a un vendedor de milagros. Cuando pronunció el nombre de José Ángel, a Rosa se le quebró un vidrio por dentro que había estado aguantando demasiadas lluvias. Lo llevó afuera a un pasillo con sombra. Darío le extendió el sobre. Ella lo abrió con dedos torpes. Cuando vio el reloj, soltó un sollozo como de animal chiquito. «Se lo di cuando nos casamos», dijo. Sacó también la medalla.
y esta la traía desde niño. Decía que San Cristóbal lo cuidaba hasta dormido. Acarició el metal con una reverencia que Darío no supo imitar. «Gracias», dijo ella, y guardó todo en el bolsillo de su bata con una lentitud ceremonial. «Gracias por cumplirle». «¿Cómo supo?» Darío abrió la boca para contar, para reírse de sí mismo, para decir, «Alguien me obligó». Pero la risa se le rompió en la tráquea. El aire detrás de Rosa vibró, como si pasara un camión a toda velocidad. Ella no se asustó. Había viento, sí, pero Darío reconoció ese tono. Era la vibración de un motor grande sosteniendo el ralentí con paciencia infinita. El reloj, en el bolsillo de Rosa, empezó a sonar tic-tac por primera vez, después de días congelado. «Ya», dijo la mujer con lágrimas limpias. «Ya puedes irte». Darío dejó la maquila con los ojos ardidos. Afuera, en el estacionamiento, sobre su cofre, había un nuevo círculo de hollín. Esta vez, dentro de él, alguien había escrito con dedo sucio: «Se paga lo que se hace». Fue insuficiente como calma. La culpa, esa que llega tarde y no compensa nada, lo había alcanzado. Pero su acto final de respeto no iba a salvarlo. Porque el encargo del muerto no es solo llevar una cosa, es obedecer a la primera, sin regateos, sin negociar con el miedo. Él había dicho no cuando la noche se lo pidió. Ese no había encendido otra ruta. El regreso fue rápido y silencioso. A mitad de la Federal 57, la panel empezó a vibrar con un ritmo que no era de motor ni de llantas. Era de pasos arrastrados en el techo, y un murmullo que se filtraba por los respiraderos con olor a metal quemado. «No debiste atrasarte», susurró un aliento helado pegado a su oreja. En el espejo no había nadie en el asiento trasero. Y sin embargo, algo le escurrió por el lóbulo. Una gota espesa y gris que dejó una mancha como de ceniza mojada. El reloj ya no marcaba 3:11. Ahora las manecillas giraban locas, patinando, como si un tiempo ajeno quisiera meterse a su vida a la fuerza. Fue en el mismo kilómetro 243, donde la carretera cobró. Un convoy de tráileres apareció saliendo de una curva. Y aunque todos iban en su carril, Darío sintió que el Kenworth rojo, pegado a su costado, se le venía encima como una marea roja. Giró demasiado. La panel mordió la terracería, rebotó, voló, los vidrios se hicieron polvo. El mundo dio 3 vueltas y el cinturón le rompió una costilla. En ese torbellino de metal y tierra, alcanzó a ver, lo jura, que el tráiler fantasma se adelantaba, pasaba por la banqueta inexistente y clavaba las llantas en línea paralela a su tumba improvisada, como padre paciente esperando a un hijo que termina berrinche. El radio CB gritó con una sola voz, voz de muchas gargantas muertas al mismo tiempo. Se cumple. Hallazgos físicos hubo, muchos, para quien quiera abrir la carpeta de accidente. La bitácora con la presión de los dedos de alguien que ya no tenía dedos. El hollín en círculos gemelos en el cofre y en el techo. La grabación de la dashcam que se cortó a las 3:11 exactas, aun cuando el siniestro fue a las 10:42. La marca de las manos de guantes en el cinturón, como si alguien más lo hubiera apretado desde atrás. Y sobre todo, la medalla de San Cristóbal, que inexplicablemente volvió a aparecer en la guantera de Darío, aunque Rosa juró que la guardó en su cajón. La policía lo registró como accidente por fatiga. El mecánico del taller sacudió la cabeza al ver la panel destrozada y dijo, no escuchó la primera vez. Rosa Elena recibió días después una caja sin remitente. Adentro venía el reloj, ahora mudo, con un vidrio nuevo impecable y un detalle que la mujer no quiso mirar mucho. Una huella dactilar marcada en el metal, no de carbón común, sino de un residuo grisáceo que, según peritos, era ceniza con trazas de diésel y barniz automotriz. Debajo del reloj, una nota. Ya llegó. Sin firma, sin fecha, sin hora. Hay sucesos que atraviesan rutas, cuartillas y sobremesas. Los viejos traileros lo dicen como quien reza con la boca llena. Si un muerto te pide que lleves algo, se te pega al parachoques hasta que lo hagas. No es capricho. Es ley de carretera.
En muchos paraderos verás botellitas con agua, cintas rojas y pequeñas cruces hechos con madera de palé, ofrendas para que el que ya no está encuentre el carril de salida. Y también verás, si ves de veras, camiones con un rosario colgando del retrovisor y un reloj viejo en el tablero a las 3:11, fijo, como faro para los que vienen lejos. Dicen que esa hora no es al azar, que es cuando la línea entre dos carriles se vuelve una sola, cuando lo humano y lo que está más allá se rebasan sin intermitentes. El final de Darío no mereció titulares. Un par de notas, una foto borrosa, un dictamen que cerró sin preguntas. Pero en la Federal 57, en Noches de Norte, hay quienes cuentan que ven una panel vieja haciendo señas con las luces, pidiendo que se detengan. Si lo haces, dicen, un hombre con chamarra de mezclilla te ofrecerá un sobre Manila y te dirá que es un encargo pequeño, nomás dejar esto allá. Si dices que sí, la carretera te deja ir con un suspiro. Si dices que no, te acompaña. Y la compañía en el camino es buena, salvo cuando viene de alguien que ya llegó a su destino. Ahora te pregunto a ti, si esta noche te marcan por el CB que nunca prendes, si un tráiler sin conductor te guiña el faro desde el acotamiento, si un reloj detenido te late en el bolsillo, ¿vas a detenerte? ¿Vas a cargar con el encargo aunque no sea tuyo? Porque el muerto cumple, aunque tenga que enseñarte a cumplirlo. Y si dudas, si decides que tu prisa vale más que la promesa ajena, presta atención al techo de tu coche cuando cruces un tramo solo. Escucha los 3 golpes, el rasguño de guantes sobre lámina, el peso de alguien que no se acomoda. Si los oyes, ya no estás solo, y no te conviene llegar tarde.